El caso de esta noche es, por llamarlo de alguna forma, simpático, un caso simpático, acontecido a finales del siglo XIX en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago. Llamó mucho la atención porque provocó una bajada tremenda en los precios de las salchichas. Y es que nuestro psicópata de esta noche tenía que ver mucho con las salchichas, pero un buen día le dio por hacer jabón. Le dio por realizar jabón, compró una enorme cantidad de potasa cáustica y se puso a la tarea. No es que le diera por higiene, no. Es que tenía algo que esconder. ¿Os podéis imaginar qué? Fijaos, pasaos a mi cabaña, a mi pequeña cabaña, y que como siempre tengo mi chimenea encendida con leña de alcina. Me encanta la leña de alcina, me encanta su olor. Esta noche vamos a contar, amigos, la historia de Adolf Louis Ledgar. Hablaremos de este hombre, de este gran psico-killer, que solo se quedó en un intento de psico-killer, pero que podría haber llegado a más. Menos mal que alguien lo impidió. Esta noche vamos a rememorar su historia. Nos encontramos en la primavera de 1897, en la ciudad de Chicago. Los Estados Unidos de América han dejado ya atrás esas historias del salvaje oeste y prosperan decididamente hacia el futuro. Es la tierra de las oportunidades, es la tierra con la que uno llega y coge lo que se merece. Es la hora, el momento para que se levanten grandes empresas, grandes y pequeñas, porque todas pueden ofrecer riqueza a aquellos que lo intenten. Los pioneros ya no van con sus carretas, ya no sueñan con conquistar el oeste, no. Los pioneros son ahora pioneros de la industria. Adolf Louis Ledgar era uno de esos pioneros, decidido a triunfar. Su negocio, las salchichas. Quería ser el rey de las salchichas. Se había establecido en Chicago. Sus salchichas eran muy famosas. Era una marca muy sonada. Hermitage and Liversaid. Las salchichas Hermitage se vendían en las mejores carnicerías de Chicago. Todos contaban con esa marca porque les daban grandes beneficios. Que todos querían consumir esas salchichas de gran calidad, decían. Ledgar era el dueño de la fábrica. Pero Ledgar tenía algunos problemas. Uno de ellos, el principal, era enormemente mujeriego. Le gustaban mucho las mujeres, y eso le causó graves perjuicios, sobre todo porque su mujer, Louise, estaba al tanto de las infidelidades de su marido. Adolf pensaba que Louise se había convertido en una horrenda mujer, en una horrenda bruja, gorda, enorme, obesa. Él veía en Louise la representación del mal, y por si fuera poco, Louise comía insaciablemente, comía salchicha, una tras otra, muchas salchichas. Louise era capaz de comerse 15-20 salchichas. Adolf estaba aterrorizado y empezó a concebir un macabro plan. El impedimento para que Adolf frecuente los burdeles era Louise. Louise estaba cada vez más gorda, más horrible. Adolf pensaba: yo gano suficiente dinero con mis salchichas, pero Louise se lo come todo. Lo dilapida todo. Solo piensa en comer. Además, se morirá antes que yo. No, eso no lo puedo consentir. Soy un próspero empresario de Chicago. Y no va a evitar que Louise consiga mis metas. En abril de 1897, Ledgar hace un curioso encargo. Solicita 150 kilos de potasa cáustica. Ha decidido hacer jabón. Va a limpiar la fábrica. Va a preparar su empresa y va a dejarla muy vistosa. Algunos operarios, algunos empleados de la industria se miran extrañados.
Eso que recientemente Adolf había hecho un encargo muy grande de jabón. Tenía los sótanos llenos de jabón, de pastillas de jabón. ¿A qué fin? ¿Con qué efecto? Quiere pedir ahora 150 kilos de potasa cáustica para hacer su propio jabón. Bueno, el jefe siempre ha sido un poco excéntrico, dijo Frank. Ledgar también pidió a sus empleados, a sus operarios, que separaran de las tinajas donde almacenaban las salchichas, que separara la más grande. Que cogieran la más grande, una donde cupiera todo el contenido de los sacos de potasa, de los 150 kilos. 24 de abril de 1897. La potasa cáustica ya está en la fábrica. Los sacos, perfectamente almacenados, esperan su fin. Adolf llama a Frank y le pide que vuelque el contenido de los sacos en la tinaja. Van a elaborar un jabón perfecto. Adolf estaba con la mirada brillante. Tenía todo perfectamente preparado, todo perfectamente calculado. Y comenzaron la elaboración del jabón. O por lo menos el prólogo de la elaboración de ese jabón. 1 de mayo de 1897. Dietrich, el hermano de Luis, denuncia la desaparición de su hermana. Dice que hace días no ve a su hermana, no sabe nada de su hermana. Está preocupado porque sabe que Luis es una mujer temerosa, que no huiría, no escaparía sin dejar un aviso a su hermano o a la familia que ella quería muchísimo. Dietrich, alarmado, va a la comisaría de policía. Y en la comisaría se topa con el capitán de la policía. Este era un curioso, sagaz investigador, de estos que miran con precisión, que se lo plantean todo hasta el final. El capitán y Dietrich se encaminan hacia la fábrica de salchichas. Allí interrogan a curiosos al Edgar. Edgar está atónito. Dice que hace días que no ve a su mujer. Lo último que sabe de ella es que salió de casa con $18 y no supo nada más. 4 de mayo de 1897. Han pasado ya algunos días de la desaparición de Luis, pero nadie sabe nada. El capitán de la policía visita una y otra vez la fábrica de salchichas. Allí los operarios miran curiosos al policía, al investigador, pero no saben nada. El capitán se dirige a Frank, el que había ayudado a Adolf, el jefe, a preparar el jabón, y le dice que lo único raro, lo único extraño que ha acudido en la fábrica es que al jefe se le había ocurrido hacer jabón. Solo eso. Y luego me pidió que tirara los residuos a la alcantarilla y a las vías del tren. El capitán advirtió que en la tinaja donde se había elaborado el jabón había una grasa normal, una grasa que no correspondía a la elaboración de jabón. Se fue a las vías del tren y curiosamente se topó con la cruda realidad. Y digo bien, cruda, porque allí había restos óseos, había restos de huesos. El capitán de la policía empezó a tener sospecha. ¿Acaso esos huesos eran huesos humanos? ¿Acaso eran los restos de la desaparecida Luis? El capitán siguió investigando, siguió preguntando. Y como es evidente, la siguiente prueba la intentó buscar en la tinaja de jabón cáustico. El capitán de Chicago miró en el interior de la tinaja. Vio que la capacidad se había cubierto en 2/3 y vio con asombro que la extraña mezcla de potasa cáustica no daba como resultado un jabón blanco. No, era blanco y con toques, muchos toques marrones. Era blanco y marrón. El investigador estaba desconcertado. Los operarios estaban nerviosos, ya murmuraban. La mujer del jefe ha desaparecido y este capitán nada más hace que preguntar por aquí. ¿Por qué sospechará tanto del jabón que ha preparado el jefe? Incluso preguntaban al propio capitán: ¿no pensará usted que la mujer del jefe está aquí dentro?
El investigador no decía nada. Un día pidió permiso en la comisaría. Pidió permiso a sus superiores. El permiso no era otro que volcar el contenido de la tinaja. Había que analizar ese contenido. Había que ver si quedaba algún resto humano en ese contenido. Buscaron un filtro y volcaron la tinaja. El líquido fue cayendo, la tinaja se fue vaciando poco a poco y el horror llegó. El horror llegó cuando en el fondo de la tinaja quedó diseminado algunos huesos. La prueba definitiva estaba en el fondo de la tinaja. 2 anillos de oro. 2 anillos que no se habían disuelto con la potasa cáustica. En uno de los anillos se podía observar 2 iniciales. LL. Luis Luedgar. Adolf no quiso confesar. Siguió diciendo que él era inocente, él no sabía nada, que su mujer se había escapado con los $18 y él no sabía nada, que seguramente había huido. Adolf tenía dinero. Adolf buscó los mejores abogados de Chicago y estos intentaron defenderle. Mientras tanto estaba encarcelado a la espera de juicio. Los abogados decían que a Luis se le había visto en Nueva York, en Wyoming, en todos los sitios del mundo, en todos los sitios posibles. Pero nadie podía creer nada. En esos tiempos, a finales del siglo XIX, la policía científica todavía no estaba lo suficientemente preparada. No era como hoy en día, que cualquier resto humano, por minúsculo que sea, puede dar la pista del asesino. En ese tiempo todavía no se conocía mucho la ciencia, y la policía científica no es lo que es hoy en día. Se buscó la opinión de un arqueólogo. El arqueólogo fue tajante. Estos restos, estos huesecillos, son sesamoideos. Son huesos, por tanto, de un ser humano, pertenecientes a un ser humano. El jurado no tuvo ya ninguna duda. En septiembre del año 1897, Adolf Luis era condenado a cadena perpetua. Arqueólogos, policías, todos trabajaron para condenar a Adolf Luis Luedgar. Luedgar murió en julio de 1899. Tan solo no llegó a 2 años en la cárcel y murió de infarto. Acosado por la pena, acosado por la culpa. Nunca se recuperó del estupor, pero dicen que no sufrió por la muerte de su mujer, sino por la vergüenza, por la humillación de ser encarcelado. Aunque se supo que Luis, la mujer, había sido fundida en la potasa cáustica, empezó a circular el rumor por las calles de Chicago que había sido convertida también en salchichas, que había sido triturada, desmenuzada y embuchada en la piel, en las tripas, y convertida en salchichas. Las carnicerías cayeron en picado, los precios cayeron por los suelos. Nadie quiso comer salchichas durante unos cuantos meses. El mercado tardó muchísimo en recuperarse, la bolsa sufrió las consecuencias. Adolf Luis Luedgar, el asesino del jabón. La higiene le perdió. La higiene y un pequeño huesecillo llamado sesamoideo. En ese huesecillo todavía cuelga el anillo de oro. LL. Luis Luedgar. El fantasma de Luis le persiguió hasta el final. Una historia que todavía se recuerda hoy en las calles de Chicago.